Hola, en esta presentación vamos a discutir los algoritmos de identificación directa de sistemas en espacio de estados a partir de datos entrada-salida, ¿vale? El tipo de algoritmos que se denominan algoritmos de subespacio, un poco cuyo desarrollo principal pues un poco es de alrededor de los años 90, ¿vale? Un poco en 90, 95, 96, etcétera, pues se desarrollan este tipo de algoritmos. Bien, pues vamos a ver las ideas principales sobre los mismos y una versión de ellos, ¿vale? Hay varias versiones en la literatura. Bien, lo primero que necesitaremos es que, claro, como mis modelos en espacio de estados pues tienen matrices, ¿vale? Pues yo tengo que hacer modelos en mínimos cuadrados estimando matrices de datos, ¿vale? Entonces vamos a plantear nuestro modelo de esta forma, que mis salidas será un vector de m cosas a predecir a partir de otro vector de n cosas a predecir, y entonces pues el modelo será una matriz m por n. Ello parece que complique mucho las cosas, pero realmente no es cierto. Si lo planteamos como m problemas separados de mínimos cuadrados, lo que yo tengo es pues un poco que el elemento i1 pues será la fila detecta, digamos, desde 1, 1 hasta 1n multiplicado por x, ¿vale? Y así pues sucesivamente, ¿vale? De modo que, bueno, pues que si yo resuelvo cada problema de mínimos cuadrados por separado, yo tendría con esto la primera fila de la matriz tecta, con los componentes 2 haciendo mínimos cuadrados respecto al x entero, ¿vale? Aquí en esta representación el x está entero, ¿vale? Pues obtendría la segunda fila y así sucesivamente. Y entonces, pues resolviendo un problema por cada fila de tecta, pues no cambia nada desde el punto de vista teórico. Y entonces pues tendríamos los problemas de mínimos cuadrados, una vez resueltos, pues formaría una matriz completa tecta a base de estas filas que iría identificando, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, bueno, pues que en vez de ir andando descomponiendo en filas y luego volviendo a organizar matrices, pues hay determinados conceptos que hacen exactamente eso, de forma, digamos, automáticamente y con MATLAB, etcétera, ¿vale? Y pues vamos a verlo. Esa notación, ¿vale? Pero que ya lo que digo es que eso, que no hay ninguna diferencia sustancial, ¿vale? Respecto a los problemas de mínimos cuadrados monovariables. Bien. Formemos las siguientes matrices de datos, ¿vale? Llamémosle xi a esta cosa y xix a esta otra, ¿vale? Donde básicamente lo que yo tengo aquí es las m medidas de la matriz i en el instante 1, ¿vale? Pues este es el vector i en el instante 1. La siguiente columna sería el vector i en el instante 2, vector i en el instante 3, etcétera, hasta que yo tengo el vector i en el instante n. Y luego, pues, si tengo un experimento, pues bueno, pues yo tendría lo mismo, el vector x en el instante 1, puesto en columna, pam, 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 hasta que tuviera pues el vector x en el instante n, puesto en columna, ¿vale? Entonces, pues esto forman las matrices de datos. Entonces, el problema de mínimos cuadrados es encontrar el tecta óptimo que minimiza la norma Frobenius, esta cosa tan rara de la norma Frobenius. Vamos a ver lo que es. Pues la norma Frobenius simplemente es la suma de los cuadrados de todos los elementos de la matriz, ¿vale? O sea que la norma Frobenius de la matriz 1, 2, 3, 5, pues es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿vale? Entonces, bueno, pues con esa definición de la norma Frobenius, pues si yo multiplico a la matriz X por la matriz tecta, pues claro, la primera columna de X por la matriz tecta me debería dar la primera columna de Y. La segunda columna de X por la matriz tecta me debería dar la segunda columna de Y, y así sucesivamente. La última columna de phi X, ¿vale? Por la matriz tecta me debería dar la última columna de phi Y. Bueno, pues con esa idea, ¿vale? Pues esta expresión de aquí, de E, esta matriz que hay aquí dentro, ¿vale? Pues no es más que la diferencia entre las predicciones de multiplicar esta matriz xix por la tecta y las medidas auténticas xi, ¿vale? Entonces, pues esa es una matriz de error, ¿vale? O sea, la matriz E lo que tiene es el error en el componente 1 en el instante 1, el error en el componente 2 en el instante 1, etcétera, hasta pues el error en el componente 1 en el instante n, etcétera.
Y entonces, bueno, la suma de los cuadrados de todos los errores pues es obviamente la norma Frobenius de E. Perdón, la norma de E Frobenius, ¿vale? Norma de Frobenius. Bien, pues la cuestión es que como esto realmente son problemas de mínimos cuadrados, pues al final se puede probar que se trata simplemente de que el estimado óptimo mínimo cuadrático es multiplicar xi por la pseudo inversa de xi x, ¿vale? De modo que esta es la fórmula del estimado óptimo mínimo cuadrático. Y ya digo, la demostración teórica es simplemente descomponiendo en ese problema individual de fila a fila, ¿vale? Pues bueno, pues si lo hiciéramos fila a fila, pues serían trozos de esta matriz que acabarían juntándose en esto de ahí, ¿vale? O sea que, en definitiva, estimar modelos formados por matrices no tiene nada filosóficamente de diferencia con respecto a los modelos donde yo estimaba un vector de parámetros, simplemente pues bueno, que hay que formar las matrices adecuadas y la pseudoinversa adecuada, ¿vale? Y lo que estamos minimizando es esta suma de cuadrados, ¿vale? Bien, la relación entre estos problemas de mínimos cuadrados y los problemas, digamos, en su interpretación estadística, se sigue manteniendo, igual que se mantenía cuando yo tenía que estimar un parámetro de datos, de un vector de parámetros, perdón, a partir de unos datos, ¿vale? Pues cuando tengo que estimar una matriz, pues se siguen manteniendo los conceptos de maximum likelihood, mejor predicción lineal, etcétera, de un modelo de este tipo, ¿vale? Donde este E grande, digamos, pues es un vector de m componentes, ¿vale? De varianza, digamos, identidad, y si este epsilon está generado por una distribución gaussiana, o sea que tengo que cada uno de sus componentes es normal de media 0 y varianza 1, ¿vale? Pues entonces las mismas conclusiones que se sacaban entre la relación entre mínimos cuadrados determinista y estocástico y aleatorio, etcétera, en el caso de un vector, pues se extrapolan a una matriz fácilmente, ¿vale? De manera que efectivamente la solución de la mejor predicción de y dado x, es multiplicar x por esta matriz tecta que viene dada por, bueno, pues como en todos los problemas de predicción estadística lineal, ¿vale? Por matriz de covarianzas dividido, digamos, por matriz de varianzas de los datos originales, ¿vale? Bueno, pues esta es la mejor predicción y efectivamente, como la matriz de covarianzas entre una variable, entre un vector y otro vector x, que la tengo que poner transpuesta, pues es, si hacemos operaciones, digamos, esto de aquí, multiplica en estas matrices phi, pues xi x y x, ¿vale? Pues esta operación multiplica cada fila de y por cada fila de x transpuesta, ¿vale? Entonces esta es esta operación de matrices, dividido por el número de muestras menos 1, me da esa matriz de varianzas covarianzas, y la matriz de varianzas covarianzas de x, ¿vale? En este caso es solo de covarianzas, y si lo hago con los datos x, pues me da la matriz de varianzas covarianzas completa de la variable x, pues es xi x transpuesta dividido por el número de muestras, y efectivamente si esto lo invierto y lo multiplico por eso, pues obtengo esta fórmula de mejor predicción que coincide con la mejor predicción determinista del problema de mínimos cuadrados, ¿vale? Bien, por lo tanto, básicamente el resumen es que cuando queramos estimar modelos en forma de matriz, lo único que necesitamos es pues multiplicar por una pseudo inversa, montando las matrices de forma adecuada, igual que hacíamos con los problemas de mínimos cuadrados usuales, ¿de acuerdo?